Hola, ¿todo bien? ¿Cómo estáis? Vamos a ver un poquito de armonía. Veníos. En este vídeo seguiremos con las notas extrañas. Vamos a empezar a estudiar los retardos. Lo primero es lo primero. ¿Qué es un retardo? Un retardo es una nota extraña que consiste en prolongar una nota del acorde anterior y resolverla a distancia de segunda. Vendría a ser una cosa así. Fijaos cómo el Fa de la contralto en el primer acorde ahora se prolonga hacia el segundo acorde. Esto hace que el Mi, que debería sonar con las demás notas del acorde Do Mi Sol, suene más tarde. Por eso se llama retardo, porque retarda la sonoridad de las notas. La nota extraña, el retardo propiamente dicho, es este de aquí. Mucho ojo, el Fa es el retardo y el Mi es la nota retardada. Un retardo consta de tres partes: la preparación, la percusión y la resolución. Lo normal es que la preparación dure lo mismo o más que el propio retardo, es decir, que la percusión. Lo normal es retardar notas reales del acorde, aunque también podrían retardarse notas extrañas. Por cierto, aunque lo normal es que el retardo esté ligado, no tiene por qué ser así. Puede haber retardos sin ligadura y funcionan exactamente igual. La percusión debe estar en una parte igual de fuerte o más que la resolución. Fijaos que si el ejemplo es un 4×4, la percusión está en el tercer tiempo y la resolución en el cuarto. Si se trata de un compás ternario, lo normal es que la resolución esté en el último tiempo. En cuanto a la resolución, puede ser ascendente o descendente, pero siempre a distancia de segunda. Hay que pensar que cuando el retardo resuelve, el acorde puede ser el mismo o puede que haya cambiado. Hablaremos ahora del cifrado de los retardos. Vamos a ver dos casos: el caso en el que el retardo está en el bajo y el caso en el que el retardo está en algunas de las demás voces. Si el retardo no está en el bajo, el cifrado consistirá simplemente en añadir los cifrados de las distancias correspondientes al cifrado. En el ejemplo, tenemos un acorde tríada con un retardo a distancia de cuarta desde el bajo que resuelve en la tercera. Pues se escribe así y punto. Un caso distinto es si el retardo se da en el bajo. Si sucede esto, hay dos formas de indicar el cifrado. La primera de ellas consiste en colocar el cifrado cuando se produce el retardo, colocando barras de prolongación a la derecha de los números. De esta forma, el cifrado se refiere a la formación que aparece a la vez que el retardo. La otra forma de cifrar un retardo en el bajo consiste en colocar primero las barras de prolongación del cifrado y luego el número. De esta forma, lo que se hace es indicar el acorde real en el que va a resolver el retardo. Hablaremos ahora de algunas reglas. En cuanto a las quintas y octavas seguidas, se prohíben si las hay al eliminar el retardo. En cuanto a las séptimas y novenas paralelas, se pueden producir cuando al resolver el retardo se mueve otra nota por movimiento conjunto en la misma dirección que la resolución del retardo, originando así una disonancia regular. Veamos un ejemplo. Aquí se dan dos novenas seguidas. Lo que sucede es que al resolver el retardo, la nota con la que disuena, en este caso el bajo, no se mantiene inmóvil, sino que baja por movimiento conjunto en la misma dirección que el retardo. En este caso, se trata de una nota de paso, por lo que se producirá una disonancia regular. Ahora hablaremos sobre cómo se disponen los retardos en los acordes. Si el retardo se coloca en el bajo, esto hace que esta voz tenga un carácter más melódico. Si el retardo se coloca en la soprano, esto hace que tenga más importancia melódica que armónica. Si el retardo está en las voces interiores,
La disonancia destacará más si está a distancia de segunda y se trata de una disonancia regular. Sin embargo, si el acorde está en disposición abierta, el retardo llamará menos la atención. Vamos a ver qué podemos hacer si queremos darle énfasis al retardo. Básicamente, podemos hacer tres cosas. La primera de ellas es atacar la preparación del retardo en una síncopa. En el ejemplo, la preparación está en parte más débil que el propio retardo. Vamos, lo que viene siendo una síncopa. Otra forma de darle importancia al retardo es hacer que haya un silencio justo antes de la preparación. La tercera forma de darle énfasis al retardo es atacar la preparación por salto, preferentemente haciendo un movimiento de zigzag antes. A la hora de colocar los retardos, podemos permitirnos algunas licencias. Por ejemplo, el cruzamiento de voces. También se puede permitir que momentáneamente haya más de una octava de distancia entre la voz que hace el retardo y la voz contigua. Los acordes donde más se suelen utilizar los retardos son los acordes tríadas, los acordes de séptima de dominante y los acordes de séptima que tienen como fundamental la sensible, esto es, los acordes de séptima de sensible y de séptima disminuida. Bueno, ahora tenemos que hablar sobre interpolaciones y ornamentos en los retardos. Las interpolaciones son notas que se colocan entre el propio retardo y la resolución. Lo que veremos ahora son formas de adornar el retardo. Una forma de adornar el retardo es que éste, antes de resolver, salte a una nota real del acorde. Fijaos en el ejemplo. En teoría, el retardo debería durar una negra y resolver en esta otra negra. Lo que hemos hecho es reducir la duración del retardo y saltar a un sol, que es una nota real del acorde sol si re. Es muy importante que la resolución se mantenga en el tiempo que debe estar. Lo que vamos a cambiar siempre va a ser el retardo, no la resolución. Otra forma de adornar el retardo es que antes de la resolución, el retardo haga una escapada. La veremos más adelante, pero básicamente una escapada es una nota extraña que avanza por movimiento conjunto en una dirección y luego salta en dirección contraria. Otra forma más de adornar el retardo es, antes de la resolución, hacer una nota vecina inferior, que viene a ser lo contrario de la escapada. Es decir, primero hacemos un salto y luego el movimiento conjunto. También puede adornarse el retardo siempre antes de la resolución mediante una bordadura. La bordadura también la veremos más adelante. Básicamente, consiste en un movimiento de segunda ascendente y descendente que vuelve a la nota de la que partió. La última forma de adornar el retardo que vamos a ver es, digamos, el adorno de un adorno. Antes de la resolución, como hemos dicho, podemos escribir una nota vecina inferior. Sin embargo, el hueco que queda entre la nota del retardo y la nota vecina puede rellenarse con una nota de paso. En este ejemplo que veis aquí, ya lo hemos visto antes, pero quizás no os hayáis dado cuenta de algo. ¿Veis que hay dos quintas? Pues una buena noticia. Si las quintas o las octavas se producen con las notas que hay entre el retardo y la resolución, estas quintas u octavas están permitidas. Terminamos aquí este primer vídeo sobre el retardo, una de las notas extrañas más importantes. El retardo tiene importancia tanto armónica, al darse a la vez que el acorde, como melódica. Es importante recordar que si se va a adornar el retardo, la resolución no cambia de tiempo. Cada vez que hemos adornado un retardo, hemos adornado la percusión del retardo, nunca la resolución. Nos vemos en el siguiente vídeo. Ya sabéis, a escuchar música. A ver si sois capaces de reconocer auditivamente los retardos. Muchos abrazos.